A medida que se acercan las elecciones generales, se van escuchando las propuestas de los distintos partidos. A mí me ha llamado la atención la propuesta de blindar el estado del bienestar. ¿De qué se trata? La idea es que el Estado garantice los recursos que permitan financiar de manera suficiente los servicios sociales. En otras palabras, significa que en crisis futuras el Estado tenga prohibido recortar el gasto social. Esto en principio puede parecer una idea atractiva, porque ¿por qué vamos a sufrir recortes si nos lo podemos evitar? El problema surge porque cuando analizamos la cuestión más a fondo nos damos cuenta que el Estado, aunque quisiera, no puede garantizar esos recursos. ¿Por qué? En una situación de crisis económica, las ventas de las empresas caen, y cuando caen las ventas, caen también los beneficios, o peor aún, las empresas empiezan a tener pérdidas y algunas incluso quiebran. Como a las empresas les va mal, en una situación de crisis dejan de contratar o peor aún, despiden personal y además probablemente recorten los salarios. Entonces, como vemos, en una situación de crisis, las tres fuentes principales de donde surgen los recursos del Estado, que son las ventas, las ganancias y los salarios, menguan, y al menguar cae también la recaudación de impuestos. Entonces, en una circunstancia así, ¿qué podría hacer el Estado para garantizar esos recursos? Solo tendría dos alternativas: o aumentar más los impuestos o aumentar más la deuda pública. Veamos qué pasó en la realidad. Entre 2009 y 2012, el gasto público no financiero, excluyendo las pensiones y las prestaciones por desempleo, se recortó en 60.000 millones de euros, un recorte realmente enorme. A pesar de eso, para mantener en funcionamiento los servicios sociales, fue necesario incrementar los impuestos, el IVA, el IRPF y otros, y además la deuda pública se incrementó en unos 700.000 millones de euros. Entonces, imaginémonos, ¿qué hubiera pasado si durante la crisis el Estado hubiese tenido prohibida la posibilidad de recortar el gasto social? Lo que hubiera pasado es que hoy tendríamos un IVA del 25% en lugar del 21%, y que el IRPF sería todavía más alto, probablemente como en Francia, donde llega al 75%. Y además, también con toda seguridad, la deuda pública sería mayor. Entonces, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que si los impuestos hubiesen sido más altos y si la deuda pública hubiese sido todavía mayor, la recuperación de la economía hubiese tardado más en llegar. Por lo tanto, quitar la posibilidad de que el Estado adapte su nivel de gastos al nivel de sus ingresos, o más o menos intente adaptarlos, es una idea profundamente antisocial, porque hace que las crisis, en lugar de ser más breves y menos profundas, sean más largas y más profundas. De todas maneras, la idea de adaptar los gastos según el nivel de los ingresos es algo que hacen todas las familias y todas las empresas. Por lo tanto, la idea de poner en la Constitución que el Estado puede vivir al margen de la realidad y seguir gastando sin importar cómo evolucione la recaudación de impuestos es, como digo, una idea profundamente antisocial. Y sería convertir el estado del bienestar en el bienestar del Estado, para beneficio de una minoría que vive del presupuesto público, pero en perjuicio de la inmensa mayoría de la sociedad, que es la que mantiene con sus impuestos a ese estado del bienestar. Si algo debemos haber aprendido de la crisis, es que el manejo irresponsable de las finanzas públicas es el mayor atentado que se puede cometer contra la estabilidad social. Por lo tanto, el artículo 135 de la Constitución, el que establece la estabilidad presupuestaria, verdaderamente es un blindaje a favor de los ciudadanos, porque nos protege de la irresponsabilidad de los políticos. Es una garantía de que nunca más se produzca una burbuja de gasto público imposible de financiar como la que vivimos en los años anteriores a la crisis. Por lo tanto, como puede verse, blindajes y garantías los hay de distintos tipos. Estemos atentos mucho más en periodo preelectoral para que no nos quieran vender gato por liebre. Muchas gracias por mirar este video.